Tomad asiento, por favor, tomad asiento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Se abre la sesión y tiene la palabra la secretaria general, que va a leer el acuerdo de pleno, porque se concede la medalla de la ciudad a doña María Zambrano a título póstumo. Buenas tardes. El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2012, aprobó por unanimidad la moción presentada con carácter institucional proponiendo la concesión de la medalla de la ciudad a doña María Zambrano, como reconocimiento a su trayectoria como filósofa, ensayista y una de las figuras más influyentes de la generación del 27. Con posterioridad, mediante resolución del excelentísimo señor alcalde de la ciudad, don Francisco de la Torre Prados, dictada con fecha 28 de enero de 2021, se dispuso la incoación del expediente de concesión de la medalla de la ciudad de Málaga y nombramiento de hija adoptiva de la ciudad a título póstumo a doña María Zambrano Alarcón, designándose como instructora del mismo a la teniente de alcalde delegada del área de Gobierno de Cultura y Deporte, doña Noelia Losada Moreno, y todo ello en aplicación de lo dispuesto en el reglamento para la concesión de honores y distinciones del Ayuntamiento de Málaga y demás normativa de aplicación. Tras la instrucción del correspondiente expediente, en sesión ordinaria celebrada por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno el viernes 26 de noviembre de 2021, fue aprobado el dictamen de la Comisión del Pleno correspondiente, adoptándose por unanimidad de los 31 miembros de la Corporación Municipal el acuerdo siguiente: la concesión de la medalla de la ciudad y el nombramiento de hija adoptiva a título póstumo a doña María Zambrano Alarcón. Muchas gracias, señora secretaria general. A continuación van a intervenir los portavoces de los grupos municipales, de menos a más, excepción de Ciudadanos, que como es jueza instructora tendrá en su calidad de tal después de las intervenciones de los grupos. En primer lugar, Grupo, por tanto, Unidas Podemos. Señora Macías, tiene la palabra. Hacerlo desde el atril. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor y una gran responsabilidad estar, esta tarde en este acto tan, creo, importante y necesario, ¿no? Voy a intentar ser breve porque creo que el protagonismo aquí es de nuestra querida María Zambrano y voy a intentar ser lo más breve posible. María Zambrano era hija de maestro, defensora de la Segunda República, colaboradora de las misiones pedagógicas y enemiga del pensamiento reaccionario que asoló a España y Europa en los años 30 y 40. Su compromiso sociocultural y político con el legítimo gobierno de la República le costó un largo y desgarrador exilio. Nada más y nada menos que 45 años, toda una vida, ¿verdad? Regresó a España en el año 84, recibió el Premio Príncipe de Asturias en el año 81, aún exiliada. María Zambrano, al igual que muchos y muchas españolas, tuvieron que dejar atrás su familia, su tierra, sus raíces y su vida, y se llevó con ella su gran legado, privando a sus compatriotas de su gran obra filosófica y poética. Nunca más el exilio político y nunca más la pérdida de generaciones de intelectuales por defender la libertad. María Zambrano, además de persona exiliada, era mujer y filósofa. Y dirán, qué obviedad, ¿no? Pues verás, ¿por qué digo esto? Porque eso significó una doble invisibilización. A los hechos me remito. Por ser mujer, María Zambrano será la octava mujer
en recibir la medalla de la ciudad e hija adoptiva de Málaga, tras haber transcurrido una década de la aprobación institucional en este salón de pleno, frente a más de medio centenar de distinciones a hombres. Tenemos que tomar nota ahí. Fue la primera mujer en recibir el Premio Cervantes, que tras cerca de 50 años esta institución ha premiado a 41 hombres y a 6 mujeres. 41 hombres y 6 mujeres. Estos son 2 ejemplos de cómo el patriarcado ha borrado a María Zambrano y a muchas mujeres más. Y decía, por ser mujer y también por ser filósofa. Y también voy a intentar explicarme. Hasta el Real Decreto 243/2022, del 5 de abril, por el que se establece la ordenación y la enseñanza mínima del bachillerato, no se han incorporado mujeres filósofas en el currículum. Estoy hablando de 2022, hace poco, ¿verdad? Hace 3 días prácticamente. Todas las leyes anteriores dejaron a las mujeres fuera, también a María Zambrano. Yo desde aquí hoy, humildemente, creo que como haría María Zambrano, y en honor a su memoria, quiero reivindicar una educación pública y de calidad para que ninguna María Zambrano se nos quede por el camino. Y quiero también reivindicar un rechazo absoluto al pensamiento reaccionario que propició un golpe de Estado que escribió la etapa más negra de España y de Europa en la primera mitad del siglo XX y que hoy, de nuevo, ese pensamiento lamentablemente tiene voz en algunas tribunas y en algunos parlamentos. Quiero reivindicar más filosofía en los colegios, en los institutos, en las universidades. Quiero reivindicar más María Zambrano y menos Prozac. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el Grupo Socialista, supongo que es el portavoz, Daniel Pérez Morales. Muchas gracias, presidente, alcalde de la ciudad, presidente de la Fundación María Zambrano, alcalde de Belén Málaga, senador, subdelegado del Gobierno, diputado provincial, vicerrector, presidente de la Academia de Bellas Artes, compañero y compañera de corporación, público asistente, buenas tardes a todos y a todas. Han pasado más de una década desde que este Pleno aprobara la concesión del título de hija adoptiva a María Zambrano. Como si fuera una condición inseparable de la filósofa, casi todos los reconocimientos fueron concedidos en las postrimerías, cuando no a título póstumo. A María Zambrano, lo mejor de la vida siempre le ha llegado tarde. Pero la dicha es buena, porque la ciudad que se proclama y es hospitalaria abre los brazos a una mujer, cumbre filosófica hispánica, que pese a los obstáculos levantó un edificio intelectual coherente, singular y valiente. Tiene en Vélez su descanso eterno y la protección de su legado, gracias a la Fundación a la que cedió manuscritos, sus cartas, su biblioteca y los objetos personales que le acompañaron hasta el final de sus días. Pero hoy queremos hacer a María Zambrano más capitalino, con el permiso de su tierra natal y ciudad. Por fin saldamos una deuda con su figura. Tiene hoy una trascendencia especial en una tierra cosmopolita como la nuestra, y en tiempos de diáspora, de exilio, de migraciones y nómadas. El manto confortable y el éxito que cubre la posteridad de María Zambrano, hay que también destacar que su vida fue una vida de vagabundeo, de exilio en el siglo XX y caracterizado por el desarraigo. En esto quiero hoy detenerme, en el valor simbólico de la vida de María Zambrano para nuestro tiempo. En María Zambrano veo representadas hoy todas las personas que salen de su cálida tierra natal y deben caminar, recorrer, viajar miles de kilómetros en busca de un futuro mejor o en muchas veces de la supervivencia. María Zambrano fue una pensadora exiliada como tantos y tantos españoles que huyeron de su país tras la Guerra Civil. Su mérito intelectual aumenta si ponemos en valor que tenía una situación de carestía material, de incertidumbre administrativa y de zozobras sentimentales.
Aún en el exilio, entre otros, fue también más incierto, más difícil que para otras muchas personas. No pudo arraigar largo tiempo en universidades o en centros de estudio como otros compañeros intelectuales, pero eso no impidió su fecunda producción, a la que entregó su vida. María Zambrano fue refugiada, acogida o adoptada por países extranjeros durante más de medio siglo. Su patria acabó siendo el mundo. Hoy, los españoles y las españolas, que viajamos por casi una treintena de países, solo tenemos que ir con nuestra identificación personal, descuidados de visados, de otros papeles, sin entender la incertidumbre que para muchas personas de la noche a la mañana se encuentran atrapadas en fronteras de papel, salvoconductos y burocracia. Lo anterior, sin hablar de los muros y los espinos de las fronteras físicas. María Zambrano y su hermana Araceli, como sabemos, saltaron de ciudad en ciudad, a veces acosadas por prebostes fascistas que usaron cualquier excusa, como en Roma, para justificar su expulsión. Como escribió en su carta sobre el exilio, recae en pleno sobre el exiliado toda ambigüedad de la condición humana. La obra de María Zambrano, sin duda, tiene un valor intrínseco, pero si atendemos a las realidades domésticas de su autora, el mérito también recae, por condiciones, en una mujer que tiene una mala salud de hierro, que fue capaz, además, de rebelarse contra su destino. Pese a tanta vicisitud personal, María Zambrano miró en las profundidades del ser humano en busca de esa esencia de humanidad, precisamente en el siglo más deshumanizado de nuestra especie. Cuanto más lejos estaba el ser humano de su condición más profunda, era la vocación filosófica por dar una explicación sobre lo que somos, el qué somos y cómo somos. Esa era la reflexión existencial y la reflexión de María Zambrano. A María Zambrano la razón le era poética, cuando a otros le era vital o pura. Quizás algo tuvo que ver su origen andaluz, en esa elección de senda explicativa, o su amistad con la generación del 27. La crítica dará también oportunas explicaciones académicas. Nos atrevemos a intuir que María Zambrano, pese a los azares de la vida, el recuerdo infantil de su infancia beleña, la luz asárquica prendió siempre en su interior. La vida expandida de María Zambrano, gracias a la lectura de sus libros, gracias a los distintos exigentes provocaciones que hizo, comenzó también en el siglo XX, pero llega a nuestros días en estos momentos como en el de hoy. María Zambrano fue una mujer de partida y regreso. Que la estación de nuestra ciudad tenga su nombre es un gesto de justicia, de poética. Con ella, además, sobre todo, una decisión valiente en un momento determinado frente a las reticencias iniciales y, sobre todo, más vinculada a cortedades de mira que a razones fundadas. Que la ciudad de Málaga, a la que se llega por una estación con nombre de filósofa, es un orgullo para nosotros y será también para miles de personas que cuando llegan a nuestra ciudad busquen en Google y pregunten quién fue María Zambrano si no la conocían ya y puedan ver, en este caso, quién pudo hacer la mujer que hoy versamos. Estoy seguro que esto sería como unas misiones pedagógicas del siglo XXI. La mujer que recorrió miles de kilómetros en la tierra no dejó de recorrer la galería del ser humano. Buscaba una explicación de nuestra condición. La mujer que nos regaló una razón poética para entender la primera realidad que el ser humano oculta siempre es nosotros a nosotros mismos. La mujer que defendió la política como una actividad intrínsecamente humana. María Zambrano regresa una vez y mil veces más de su viaje y vuelve a su tierra predilecta. Adoptada, queda como hija. Y así la ciudad de Málaga, de nuevo, aunque tarde, cumple y merece ser llamada hospitalaria. Y lo hace siempre en su distinción, sin tener en cuenta el color, ni el pensamiento, ni el credo, porque la hospitalidad es una virtud humana que se ejerce diariamente, día a día, sin olvidar la historia y la vida, en este caso, de María Zambrano. Muchísimas gracias. Por el Grupo Popular, la portavoz Elisa Pérez de Siles tiene la palabra. Sí, muchas gracias, alcalde de Vélez Málaga, queridos compañeros de corporación, diputados provinciales, subdelegado del Gobierno en Málaga, representantes de la Universidad de Málaga,
presidente de la Real Academia de Bellas Artes de nuestra ciudad, presidenta del Ateneo de Málaga, miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Belén Málaga, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Belén Málaga y coordinador de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en nuestra ciudad, representantes de colectivos, representantes de entidades de toda la provincia, amigos y amigas, muy buenas tardes. Es difícil innovar cuando, bueno, pues ya te han precedido en varias ocasiones en la palabra, pero sí que efectivamente nos congregamos esta tarde desde este salón de pleno para entregar la medalla de la ciudad y el título de hija adoptiva, título póstumo, a una ilustre pensadora, autora de un profuso trabajo literario, en palabras del poeta malagueño Emilio Prado, ideóloga de la generación del 27. Reconocida, como también se ha dicho aquí esta tarde, por su enorme labor filosófica. Su obra es esencialmente enriquecedora, acercándote sobre todo desde una perspectiva pues superior a la ideología, yendo directamente a su pensamiento, yendo directamente a su saber. María Zambrano partió con sus padres a los 4 años de edad, desde el municipio de Belén Málaga a Madrid. Tras pasar su infancia en Segovia, regresó a Madrid, donde estudió filosofía y dio clases con José Ortega y Gasset, del que se considera discípula, con independencia de que está reflejado en diversos textos que tenían cierta divergencia. Zambrano, con un gran compromiso político, en 1939 cruzó la frontera francesa hacia un exilio que duró 45 años y del que regresó en el año 84 a una España pues que nunca olvidó, nunca pudo separarse sentimentalmente de nuestro país. Sin el exilio, ni María Zambrano ni su obra hubieran sido lo que es. Ella decía en el año 89, cuando regresaba precisamente de ese exilio, decía que estaba feliz, que estaba contenta de volver de ese exilio, pero que no podía olvidarlo, que sería como negar parte de la historia, sería como negar parte de su historia. Fue sin lugar a dudas una mujer adelantada a su tiempo, una mujer hecha a sí misma, en un mundo que era pues eminentemente masculino. De hecho, su padre se lo dejaba meridianamente claro cuando le trasladaba que quería cursar estudios superiores. Le decía: tienes que aprender a convivir, tienes que aprender a vivir con los hombres, porque efectivamente vivía en un mundo esencialmente masculinizado, donde era pues casi simbólico que las mujeres pudieran acceder a estudios superiores y pasaran de los estudios básicos o elementales. Y su obra es sin duda pues fiel reflejo de su vida. Vivió en un siglo pues de enormes vicisitudes, pero su compromiso siempre fue acorde a esos valores. Una mujer que defendió la paz, que defendió la concordia, la política no partidista, como señalara el catedrático Juan Antonio García Galindo, y por encima de todo defensora a ultranza de la igualdad. Esta tarde me gustaría poner en valor, como también han hecho algunos de los compañeros que me han precedido, poner en valor a María Zambrano como una figura clave de nuestro pensamiento, de nuestra literatura y de la cultura española. Decía nuestro querido y añorado compañero, don Antonio Garrido Moraga, siendo por aquel entonces director de la Fundación María Zambrano, decía que la filosofía era su forma de pensamiento, decía que el pensamiento que recuperaba el sentido de la palabra, esencial para la palabra, decía nuestro compañero. Y efectivamente Zambrano pudo regresar a su país 7 años antes de su fallecimiento y pudo ser partícipe, pudo disfrutar en vida de la creación de esa fundación que llevara su nombre, para proteger, para divulgar su vida, para divulgar su obra y sobre todo para proteger su legado en nuestra provincia. Una vida y obra reconocidas con el Premio Príncipe de Asturias, doctora también honoris causa por la Universidad de Málaga, hija predilecta de Andalucía y Premios Cervantes, también, como se ha dicho esta tarde, la primera mujer reconocida con esta distinción. Como digo, en su obra sin duda destacan 2 actitudes, la filosófica y la poética. Desde la perspectiva filosófica, Zambrano siempre hacía las preguntas correctas y desde la perspectiva poética hacía las contestaciones y las reflexiones adecuadas, pero siempre lo hacía desde una reflexión sosegada, desde una reflexión tranquila, desde la calma,
algo que debiéramos, sin duda, pues practicar más quizás en los tiempos que corren. Actitudes mediante las que María Zambrano combina la noción de mujer y de arte, esa mujer estrechamente vinculada al mundo del arte, al mundo de la poesía, y perspectivas desde las que defiende la autonomía, la defensa de la mujer y del movimiento feminista como un movimiento de reivindicación de la igualdad, igualdad desde la igualdad y no desde la confrontación. Razón poética, como digo, siempre integradora y nunca excluyente, de la que, insisto, debiéramos aprender mucho más hoy día. Y por todo esto, María Zambrano es historia de nuestra provincia, una provincia en la que reposan sus restos en el vecino municipio de Belén Málaga, entre un naranjo y un limonero, ese que siempre recordaba en su obra cuando pues hacía memoria de su infancia y sobre todo de su añorado municipio de Belén Málaga, cuando hacía reflexiones sobre su tierra. Y con este reconocimiento se consagra la admiración y el cariño sobre todo de la ciudad de Málaga por una mujer brillante, por una mujer valiente, una figura esencial del pensamiento del siglo XX y desde luego un orgullo para Málaga y un orgullo para los malagueños. Enhorabuena, alcalde, ya que lo recoge en nombre del pueblo, y felicidades a todos. Gracias. A continuación tiene la palabra la juez instructora del expediente, a la delegada de Cultura, Noelia Rosada. Autoridades, representantes de distintas instituciones culturales que estáis hoy aquí, compañeros de corporación. María Zambrano es nuestra pensadora universal, utilizando el paralelismo picasiano. Había que acabar con un olvido histórico motivado por la falta de libertad, la dictadura y un largo exilio, y la ciudad tenía que devolverle parte de lo mucho que ella ha hecho por nuestro nombre. Completamos hoy un camino largo que se inició en mayo de 2012 con un acuerdo institucional para la concesión de la medalla de la ciudad y el título de hija predilecta para esta ensayista, docente, filósofa, intelectual y, sobre todo, amante de la cultura. Los motivos para tales condecoraciones están más que acreditados y son por todos reconocidos, como bien se puede comprobar en el expediente, en el que constan prácticamente 60 apoyos entre adhesiones y cartas. Precisamente en una de estas misivas, y cito textualmente, el gerente de la Casa Natal, José María Luna, expresa: «El legado del pensamiento de María Zambrano y su magisterio no ha hecho sino agigantarse con el paso de los años, convirtiéndose en referencia obligada para pensadores y poetas». En otra de las misivas, nada menos que Federico Mayor Zaragoza la define como mujer faro, que con sus reflexiones y ejemplo ha iluminado tantas mentes, tantos caminos. Y si hablamos de caminos, ya se ha dicho en este salón de plenos, cuánta justicia hay en que la estación de tren a la que cada año llegan más de 6 millones de viajeros de alta velocidad lleve su nombre. Zambrano emprendió 1001 viajes y 1001 destinos durante el duro exilio que vivió. No pisaría España, ya se ha dicho también, hasta el año 1984. Para entonces ya se le había concedido el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, porque en efecto fue una amante de la literatura y sus conexiones con la generación del 27 fueron máximas. También se ha dicho ya que ahí está su reconocimiento como ideóloga del 27, tal y como escribía Emilio Prados. A buen seguro que su relación con los intelectuales de la talla de Ortega y Gasset, Altolaguirre, Guillén o Hinojosa, configurarían una honda huella en el acervo cultural de la filósofa beleña de marcado pensamiento liberal y de progreso. María Zambrano es la filósofa que nos recuerda que la democracia se define como la sociedad en la que no solo es permitido, sino exigido ser persona, y que es la democracia una actitud frente a la vida
que conlleva consigo mismo una política, una cultura, una ética, una antropología, un lenguaje, una música y un arte. María Zambrano nos recordó que la palabra es libertad y que la cultura es el despertar del hombre. Nos recordó que la acción de preguntar supone la aparición de la conciencia. Su pensamiento, sus frases, sus ideas habitan en medio centenar de obras y centenares de publicaciones en revistas y en periódicos que laurean su trayectoria de esta gran filósofa universal, que también ha sido creadora de los títulos de hija predilecta de Andalucía, el Premio Cervantes, doctora honoris causa por la Universidad de Málaga, hija predilecta de Vélez Málaga. María Zambrano vivió y ejerció su ejemplar actividad intelectual en Cuba, en Francia, México, Estados Unidos, desde Málaga al mundo por motivos políticos. Y esto me ha recordado a la letra de la canción del gran y revolucionario cantaor granadino Enrique Morente, y me gustaría cerrar con unos versos de esta canción. Adiós Málaga la bella, voy a recorrer el mundo, no pintaré más las flechas ni la hora escrita en el columpio. Picasso y María Zambrano, La Repompa y el Chaqueta, Juan Breva y Ángel de Álora, Niño Las Moras y La Cañeta. Muchas gracias a todos. Decía que, señor alcalde de Vélez Málaga y presidente del patronato de la Fundación María Zambrano, querido amigo, compañeros de corporación, subdelegado del Gobierno, señor diputado de Cultura de la Diputación Provincial, quiero saludar, como natural, con el énfasis que se merece al vicerrector de Protección Social y Comunicación de la UMA, Juan Antonio García Galindo, buen conocedor, además, de la obra de María Zambrano. Quiero saludar al presidente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, amigo Cabra de Luna. Quiero saludar a los académicos aquí presentes de la Academia, señor Guerra, visto, me parece Ruiz Noguera también. Quiero saludar también, como es natural, a la presidenta del Ateneo, señora Abón, Victoria Abón. Y quiero saludar de una manera muy especial a la Corporación de Vélez Málaga, querido alcalde, porque están aquí muchos concejales de distintos grupos, ¿no? Por supuesto, a la concejala de Cultura, señora Cintia García Perea, a la Educación, señora Gámez Bermúdez, al concejal de Infraestructura, señor García López, especial saludo también al de Servicios Sociales, Víctor González, al portavoz del Grupo Popular, Instituto de Vélez, Jesús Lupiáñez, que además está representando aquí a la delegación territorial de Junta de Andalucía como coordinador de la delegación del Gobierno. Quiero saludar también al concejal, portavoz del Grupo Municipal Andalucía por sí, José Pino, del Grupo Popular del Ayuntamiento de Vélez, María Lourdes Piña Martín. Quiero saludar también a Francisco Ignacio Delgado Bonilla, con todo afecto, querido amigo Paco Delgado, sé del interés por esta fundación que siempre has tenido, la Fundación María Zambrano, al concejal señor Gutiérrez Fernández del Grupo Popular, al Luis Gerardo García Vilés del Grupo Popular también, doña Eva García Jiménez del Grupo Popular, don Jorge Pérez Ramos del Grupo Popular, María Josefa Terrón, no sé si me he saltado alguno, me parece que no. El quinto teniente alcalde, Juan Antonio García López del Grupo Independiente de Torremán, me parece. Bueno, de la alcaldía, en fin, hay más gente de Vélez que les saludo con todo afecto. Y como es natural, a los patronos de la Fundación, Juan Fernando Ortega Muñoz, también Francisco Ruiz Noguera acabo de saludar, como académico también, pero tiene esa doble condición, don Enrique Baena también. Un saludo muy cordial. Queridos amigos,
este acto de hoy crea motivo para muchas reflexiones. Las que se han hecho son muy oportunas en torno a lo que supuso para muchos españoles, para María Zambrano, desde luego, el exilio, la ruptura de un país en una guerra civil, el fallo de la convivencia democrática que se planteaba en los años 30. Y yo lo que quisiera resaltar es cómo María Zambrano, en su larga y fecunda vida, desde el año 1904 hasta 1921, tuvo ocasión, al menos, de contemplar, conocer y recuperar para ella, para sí, una España democrática. Primera idea que quiero poner énfasis en ello. En el año 1984, cuando ella vuelve, efectivamente después del año 81, que recibe el premio Príncipe de Asturias, ese 81 es cuando también Vélez le hace hija predilecta. Año 88 son el premio Cervantes, y el 84 es cuando vuelve, ¿no? En aquel momento España llevaba ya, pues, desde el año 78, unos cuantos años de democracia, no tantos como ahora, pero ya unos cuantos años de democracia. Y ella pudo conocer esos años, al menos hasta su fallecimiento en el año 91. Curiosamente, la fecundidad de la obra de María Zambrano, que es una persona trabajadora, reflexiva, inteligente, que además haya conocido, pues, todos los problemas de la España de los años 30, de los años 20 también, la Universidad de los años 20 en Madrid, fecunda universidad, con profesores como Ortega y Gasset, como Besteiro, como Zubiri, formando su personalidad, y luego un exilio lleno de trabajo, difícil trabajo, efectivamente, ¿no? En México, en Cuba, Francia, Italia, etcétera, Estados Unidos, donde, si no recuerdo mal, en México, en Morelia, dando clases allí en la Universidad del Estado de Michoacán, ganándose la vida y llevando también, pues, la proyección de tantos intelectuales españoles que fecundaron a aquellos países, muy especialmente México, que a tantos intelectuales de la época de los años 30, después del cierre de la guerra civil, pues tienen que exiliarse porque su vida o su libertad estaba en peligro, ¿no? Es evidente que María Zambrano, en los años últimos, sería quizás como consecuencia de toda esa experiencia vital, es cuando hace una producción de obra, la he contado mientras hablabais. Tenéis la relación de las obras, si no recuerdo mal, son 46 las publicadas, 26 desde el 84 hasta el final de sus días. Es increíble la capacidad de trabajo que esta mujer, que esta intelectual, tiene en esos años. Los expertos valorarán más y dirán, bueno, pues es el fruto de toda una vida de trabajo, ¿no? Es a los 80 años, pero antes ha trabajado inmensamente, ¿no? Y ese trabajo hay que reconocerlo, hay que valorarlo, como hay que valorar lo que supuso en su momento ese ejemplo, efectivamente, de una mujer que es vanguardia, que ya en el bachillerato en Segovia era 2 solamente las que estaban en su curso. Anécdota curiosa, cuando va el padre a Segovia, porque el padre era maestro, luego crearon una cátedra de la Escuela de Magisterio en Segovia, y luego es cuando en Madrid, por libre, porque su salud fue delicada, efectivamente una salud delicada, difícil la que tuvo, pero fue capaz, con esa salud delicada, de vivir años y de trabajar duramente, intensamente, y de aportar lucidez, ¿no? Razón poética, como se ha comentado, sus reflexiones son muy claras en ese sentido, frente a la razón vital o histórica de Ortega o la razón pura de Kant. Es una aportación que la filosofía en el siglo XX tiene de María Zambrano. María Zambrano, yo diría que es una pensadora, una filósofa de todo el siglo XX y que se prolonga al XXI. Y quizás la Fundación, querido alcalde y presidente de la Fundación, queridos amigos de Vélez, sea como una continuación. Es como si María Zambrano siguiera viva. No hay aportación nueva, pero sí hay reflexión sobre la obra de María Zambrano, y la Fundación lo hace. Yo creo que este acto de hoy sea un reconocimiento no solo a María Zambrano, creo que podemos decir que también a la Fundación, de alguna manera. Fundación que el Ayuntamiento de Vélez mantiene fundamentalmente, pero hay también algunas otras aportaciones de administraciones públicas, que sería bueno que todo eso se incremente para que pueda ser lo más exitoso y conocido posible. Creo que este acto, además de este recuerdo y este reconocimiento de tantos pensadores que tuvieron que exiliarse y que aportaron efectivamente su cultura, más allá de las fronteras, no se perdía su obra, pero no cabe duda que era difícil para ellos. Lo fue difícil para Prado, lo fue difícil para María Zambrano, lo fue difícil para todos los que tuvieron que exiliarse de España, de Málaga, etcétera, de donde fuera. Ella estuvo en los años de la guerra, pues, atendiendo temas de la
infancia evacuada, con un sentido muy de solidaridad, hasta el último momento, hasta que hizo el tránsito de la frontera España-Francia, ¿no? Y después pues, sufrió las consecuencias de toda esa difícil etapa de su vida, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado me gustaría que mis palabras recogieran también lo que supone, querido alcalde y queridos amigos de Vélez, este acto de Málaga hacia una pensadora ilustre, una filósofa ilustre, natural de Vélez y por tanto de la Axarquía, ¿no? La Axarquía es una comarca, como todas las comarcas de Málaga, muy malagueña, pero muy especialmente representativa de Málaga, por su forma geométrica, por su historia, por su situación. El nombre de Vélez Málaga lo dice poco todo también, ¿no? Nos sentimos muy cerca de la Axarquía, ¿no? Y ha habido más hombres de la cultura, o personas de la cultura, que han aportado a esa conexión Vélez con Málaga, ¿no? Me viene a la memoria Hernández, aunque fuera de origen, me parece, de Melilla, pero muy enraizado allí. Evaristo Guerra, quien saludo con todo afecto, aquí presente, de nuevo lo saludo, y también Eugenio Chicano, personas que han estado vinculando. Bueno, Ruiz Noguera es otro caso más, asárquico, no de Vélez, pero asárquico, que también conecta Axarquía con Málaga de una manera muy clara. Hay muchos, y hago votos porque haya mucha gente de Málaga que se vinculen a la Axarquía y de la Axarquía que se vinculen a Málaga. Estamos, en definitiva, cumpliendo un acuerdo que se inició el año 12. Curioso, el año 12 fue porque eran 25 años, quiero recordar, lo he leído, de la creación de la Fundación. Debió ser en el año 1987, cuando se creó la Fundación. Y a partir de ese momento, 25 años, se trataba de hacer esta aportación nuestra, de dar brillo a la Fundación. Por eso he querido poner acento un poco en la Fundación. Luego ha habido retraso grande. Quizás nuestro reglamento, que nos impide dar más de 2 medallas al año, ha podido estar frenando este proceso, que empieza en el 21, de nuevo. El 21 es cuando se inicia el expediente de la área de cultura y se culmina poco después de iniciar, ¿no? Y ahora ya lo materializamos en la entrega que queremos que tenga, que tiene, de hecho, toda la solemnidad que tratamos que estos actos tengan, evidentemente. Y nada más, no quiero añadir nada ni repetir nada de lo que ya se ha dicho. La vida de ella fue una vida efectivamente dura, difícil, exitosa en el plano de la aportación del pensamiento, exitosa en el plano de la enseñanza, cuando lo hizo también en los años 30, en la propia Universidad de Madrid, pero ella eligió, por cierto, no la política, pudo ser diputada casi en las Cortes Constituyentes del año 31 y no quiso estar en ese momento. Ella prefirió sí estar comprometida con lo que era la libertad, la democracia, en aquel momento simbolizada por la República, evidentemente, pero no hizo política de partidos. Eso también queda claro, de alguna forma. Superó lo que podía llamar política de partidos. Y hay que verlo, por tanto, como una persona símbolo de la libertad, se ha dicho en gran medida por los que me han antecedido la palabra, y así yo quiero saludarla sobre todo, ¿no? Y recordarla. Y por tanto ofrecerle a ella en su memoria nuestro esfuerzo por la libertad de hoy, nuestro esfuerzo por la Constitución del 78, una Constitución que ella supo que se logró hacer en España, hacerla entre todos, y que ha tenido más larga vida de la que tuvo la Constitución del 31. Felizmente, hay que decirlo así, ¿no? Y ha sabido crear un consenso en el plano del entendimiento, del plano del diálogo, en el plano del avance democrático, en el plano de dar respuesta a los problemas que la sociedad tiene, ¿no? En el plano de conocer y profundizar en el pensamiento de personas como María Zambrano. De todo eso, felizmente sí podemos presumir en la España de hoy. Y ella no lo ha podido conocer todo, porque falleció el año 91, ya con casi 87 años, pero tuvo la perspectiva histórica, entiendo, para poder, en ese tiempo de fecundidad y de producción literaria y de producción filosófica, de poder ver esa perspectiva. Creo que en los saludos me ha faltado hacerlo a la profesora Fernández Ariza, quien veo detrás justo del vicerrector. La saludo con todo afecto, a Guadalupe Fernández Ariza, que tiene mucho que ver con toda esta obra y con todo este tratado y quizás con el doctorado honoris causa es posible de la propia universidad, porque Guadalupe Fernández Ariza ha luchado más de una vez para cierto doctorado honoris causa en nuestra Universidad de Málaga. Voy terminando ya, queridos amigos, me he extendido más de lo debido con todas estas reflexiones en torno a la conexión con la Axarquía, en torno a la reflexión sobre la libertad, sobre la Constitución, pues me parecía oportuno situarlo en este contexto histórico y geográfico en el cual nos movemos. Deseo el mejor de los éxitos a la labor de la Fundación, que este acto de hoy de homenaje a la figura histórica importante de María Zambrano Alarcón sirva también para que su obra, esas obra de casi medio centenar de libros y publicaciones realizadas a lo largo de su vida, sea desde la Fundación divulgada, conocida, estudiada, valorada desde las universidades de hoy, y que sus aportaciones sobre el concepto, el método, el camino y la razón poética
alumbre la mente de muchos hombres y mujeres en la España, en la Europa y en el mundo de hoy, en este primer cuarto del siglo XXI. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y voy a proceder a entregar en este momento con las palabras rituales que en estos casos pronunciamos, que es en virtud de la autoridad que me es conferida, voy a entregar la medalla de la ciudad y el título, por tanto, también de hija adoptiva, título póstumo, a doña María Zambrano, pero a través del presidente de la Fundación María Zambrano y alcalde de Vélez Málaga, y con ello el título que lleva la distinción. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señor alcalde de la ciudad de Vélez Málaga. Me considero amigo, querido amigo. Portavoces de la Corporación Municipal de Málaga, concejales y concejalas de la corporación, compañeros de corporación, dignísimas autoridades. Bueno, la cultura es algo que une los bienes inmateriales y sociales, y eso es lo que nos hace reconocernos como ciudades que se identifican con la cultura y que son capaces de aspirar a lo máximo. Y por eso hoy mis palabras tienen que ser, en primer lugar, de agradecimiento. Agradecimiento, como no, a toda la corporación municipal, pero fundamentalmente al alcalde de Málaga, a quien, insisto, me une amistad. Quiero agradeceros a los portavoces y las portavoces que me habéis ahorrado el hacer esa amplia biografía de María, porque creo que la habéis glosado extraordinariamente. María fue una mujer adelantada en su tiempo. María fue una mujer que fundamentalmente defendió en un libro que para mí es ejemplar, Persona y Democracia, lo que consideraba que las personas sin democracia era imposible que pudiera llegar la igualdad y que, por lo tanto, era para ella su principal trabajo en la vida. Hablar de Málaga, de que lleva el nombre de la estación de Málaga, de ese AVE, en el cual una mujer que por desgracia tuvo que ser tan viajera en el exilio y atravesar tantos países, creo que es decir mucho de esta ciudad, de esta Málaga acogedora y cultural. Y creo que hoy, alcalde, si ya teníamos lazos de unión, hoy esos lazos, a través de la Fundación María Zambrano, se fortalecen. Y obviamente tienen todos ustedes su casa en esa fundación, a la que invito a que nos visiten. Pero también quiero destacar el papel de los patronos de la Fundación. Estoy viendo aquí hoy a don Juan Fernando Ortega, don Juan Antonio García Galindo, a esas personas que desde el comienzo empezaron a trazarnos un camino para que pudiéramos poco a poco ir descifrando lo que hoy significa María Zambrano. Hace poco estábamos en Ginebra en una conferencia internacional. Hace unos días el Instituto Cervantes de las Letras nos concedió una caja de las letras y hoy, pues con orgullo, recojo lo que es la medalla de la ciudad y el reconocimiento como hija adoptiva de Málaga. Creo que para mi ciudad, para Vélez Málaga, es un gran orgullo. Y como era una mujer adelantada, feminista, yo voy a terminar con una frase en la que creo que hoy es vigente. La paz es mucho más que una toma de postura. Es una auténtica revolución, un modo de vivir, un modo de hablar
en el planeta, de habitarlo y un modo de ser persona. María Zambrano. Muchísimas gracias. Queridos amigos, después de las palabras del presidente de la Fundación, María Zambrano, podemos decir que se levanta la sesión. Tenemos ahora ocasión de compartir un refresquito ahí y algo más, pero poca cosa, en el Salón de los Espejos. Yo lo digo para que luego nadie se quede decepcionado, y haremos las fotos de rigor, etc. Gracias, amigos.